empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Mis respetos a los creadores de los animes mencionados no son de mi propiedad respecto a sus respectivos creadores. La historia sí es de mi propiedad. Si te gusta mi contenido, suscríbete a mi canal donde subo mis historias. Si es de tu agrado, apóyame con un like y un comentario y comparte el vídeo a tus amigos para que se sumen más a nuestra familia legendarios. Activa la campanita de notificaciones para que te lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo vídeo a mi canal. Arco 1 Capítulo 3. El niño de la profecía se hace presente y el primer caballero. En Britania estaba Meliodas, con su esposa Elizabeth en la recámara de Bartras, ya que fueron llamados por una visión que había visto Bartras. Meliodas junto a Elizabeth estaban dentro de la recámara de Bartras esperando a que les dijeran la visión que había tenido, ya que últimamente está sucediendo muchas cosas extrañas en Britania. Bartras dice: la visión que tuve, Meliodas, es la siguiente. Un niño de cabellera verde, caerá de una altura alta y hará amigos en su trayecto al reino de Liones y consigo llevará la esperanza. Meliodas, al escuchar atentamente cada palabra dicha por Bartras, estaba pensando en quién podría ser esta persona. Elizabeth dice: Meliodas podría ser uno de los 5 jinetes que mi padre había mencionado anteriormente. Meliodas dice: tal vez Elizabeth, pero hay que asegurarnos que sea esa persona. La única pista que nos dio Bartras es que el chico de la esperanza tiene cabello verde. Elizabeth dice: eso es correcto, Meliodas, pero ¿cómo haremos esto? Nuestra responsabilidad es el reino. Meliodas dice: es cierto que Elizabeth, debemos llamar a Gouter o al hijo de Van para esta tarea complicada. Por cierto, Elizabeth, Bartras no mencionó más sobre la identidad del 5.º jinete del apocalipsis. Elizabeth estaba pensando y dice: no, Meliodas solo nos había mencionado que tiene el cabello plateado y los ojos azules con el símbolo del infinito grabado en ambos ojos. No descartemos que sea la hija de Satoru Gojo Konderieri. Meliodas dice: entonces no tenemos pista de quién sea el 5.º jinete del apocalipsis que Bartras había visto en su visión. Olvidemos ese tema de un lado. Desde lo sucedido en el reino de Edimburgo, con Death Pierce y los cristales que aparecieron en el reino de Liones y en toda Britania, se han calmado un poco, pero sospecho que este es el principio de lo que veremos. Elizabeth dice: me temo que es así, Meliodas. Las sombras que están cubriendo toda Britania se están fortaleciendo cada día más. Si no buscamos al responsable o este laberinto, no podremos estar tranquilos. En algún lugar de Britania existía una montaña de una altura, aún no explorada por ninguna persona, o de ninguna otra raza. Estaba una cabaña con 2 personas dentro de esta misma. Ambas personas estaban conviviendo en familia, pero una noche muy especial donde las nubes habían rodeado la luna, dejando que la luz de la luna ilumine toda la isla con la cabaña en medio de esta. La persona que había salido de la casa a esta hora de la noche era un niño de aproximadamente de 16 años de edad. Quería explorar toda la isla y ver lo maravilloso que era ver de cerca la luna llena que estaba haciendo el día de hoy. Atrás de la cabaña estaba un acantilado no muy alto, pero sí se podía ver más allá de lo normal. Mientras que la persona mayor que estaba dentro de la cabaña estaba forjando una espada y haciendo unos retoques a la reliquia que alguna vez fue la pieza importante del ataúd de la eterna oscuridad, que habían sellado a los demonios hace 3000 años. A los lejos de la isla se estaba acercando algo que ni el niño y la persona mayor se habían percatado de su presencia. Este objeto volaba como un barco flotante, y el que manejaba este barco flotante era un sujeto con armadura roja como la sangre misma.
Cuando el barco había tocado tierra firme es sujeto, con la armadura roja bajo del barco observando, a cada lado viendo que no había nada solo un pasto gigantesco con un acantilado en medio de la isla. Cuando de repente había sentido, como si alguien fuese chocado con una de sus piernas. El sujeto de la armadura roja bajó la cabeza encontrándose con un niño, de cabello verde que se estaba sobando su cabeza donde fue el impacto. Niño del cabello verde dice. Auch, eso sí me dolió mucho. Sujeto de la armadura roja dice. ¿Un niño que está haciendo un humano solo en esta isla desierta? Oye niño, ¿estás bien? ¿Cómo te llamas? Niño del cabello verde observa, al sujeto que había golpeado accidentalmente, viendo que era un sujeto con armadura roja que lo miraba esperando una respuesta y dice. Disculpe, señor por golpearlo de repente me llamo Percival. Sujeto de la armadura roja dice. Con que Percival es un gusto en conocerte Percival, disculpe mi mala cortesía, me llamo Kratos. Una pregunta pequeño Percival, ¿estás solo en esta isla? Percival dice. No señor Kratos, vivo con mi abuelo, está en la caballa detrás del acantilado, se llama Varghese. Kratos dice. Con que es su nieto Varghese sigues con vida. Tras una conversación entre Percival y Kratos, este le dijo que le cuidara de su barco flotante mientras que él iba a visitar a su abuelo. Percival estaba muy emocionado, al saber que Kratos era un viejo amigo de su abuelo, y podía cuidar de su barco flotante. Percival estaba inspeccionando el barco flotante y cómo funcionaba. Mientras que el caballero de la armadura roja se acercaba peligrosamente con Varghese. Varghese estaba completando la espada mientras preparaba la cena para él y su nieto Percival cuando escuchó una voz que se le hacía conocido. Al voltear el rostro abrió sus ojos llevándose un susto con la espada. Había esquivado el primer ataque del cabello de la armadura roja. Caballero de armadura roja dice. Vaya, esquivaste el primer ataque. Sigue teniendo buenos reflejos de aquella vez que casi matas a uno de la Orden de los Caballeros de la Luna Nueva. Varghese dice. Hace tiempo que me desvincule de esa orden macabra. ¿Y cómo me encontraste? Kratos, el caballero de la armadura roja conocido como el Caballero Sangriento. Kratos dice. Es doloroso que te refieras así a tu viejo amigo. Desde hace 16 años que te fuiste de nuestra orden, mejor dicho escapaste de nosotros llevándote algo muy valioso para nuestra orden. Eres muy difícil de encontrar, mi viejo amigo, me tomó mucho tiempo localizar tu localización. La pelea entre viejos amigos había empezado destruyendo casi por completo el lugar donde estaban peleando cuando Varghese sabía que Kratos no estaba peleando en serio, si lo había podido destruir toda la isla si él quisiera. Kratos había desaparecido de la mirada angustiada de Varghese, estaba mirando a todos lados en busca de este Varghese, había sentido que algo lo había atravesado en una de sus piernas. Bajó la mirada abriendo sus ojos al ver lo que lo estaba atravesando y era la espada, que absorbe la sangre volviéndolo veneno. Varghese dice. Esto es terrible, si la batalla continúa alargándose el veneno correrá por todo mi cuerpo y moriré. Kratos dice. Te confiaste viejo amigo, te olvidaste que mi espada puede volver la sangre en veneno y no cualquier veneno, es un veneno especial, puede matar a cualquier enemigo que mi espada atraviese, su fijo es especial, puede hasta dividir una persona en dos como ahorita. Kratos en un rápido movimiento, alzó la espada partiendo a la mitad a Varghese frente a Percival. Saliendo un montón de sangre haciendo que cubriera el cuerpo inmóvil de Percival, que había quedado en estado de shock al ver tal escena tan repugnante, como ese tipo mataba a su abuelo. Kratos observó que Percival lo había visto como mató a su abuelo, decidiendo ejecutarlo también y alzando una de sus manos, generando un orbe de sangre lanzándolo a una velocidad extrema atravesando el pecho de Percival, que aún seguía en estado de shock. Kratos se retiró del lugar dejando atrás dos cadáveres sin identificación. Kratos se comunica con su líder. Líder de la Orden de los Caballeros de la Luna Nueva había recibido el informe completo de la batalla. Con una sonrisa de medio lado sentado en el trono con cadenas en sus 4 articulaciones, brazos y en ambas piernas. Los 10 caballeros de la orden estaban reunidos excepto el caballero rojo, aún seguía en camino hacia la torre de las pruebas. Líder de la orden dice. Esto le sucederá a aquellos que se atrevan a traicionar a nuestra orden, no tendré piedad de los traidores. En la isla. Estaba Percival siendo curado por algún tipo de magia extraña de color verde y rostro de Percival cuando todo su cuerpo había sacado y cerrado el enorme agujero del pecho. Percival se había despertado observando que al frente de él estaba el cuerpo dividido de su abuelo y en una de sus manos tenía su casco. Estaba amaneciendo y Percival decidió bajar de la isla hacia Britania y encontrar el reino de Lionés donde su abuelo trabajaba como caballero.
Cuando Percival había aterrizado comenzó su viaje hacia el reino de Lyonés. En su viaje había encontrado a un zorro de color rojo y podía hablar. Este zorro llamado Shin decidió llevarlo al reino de Lyonés porque sentía que ese niño era muy especial. Percival observaba que Britannia era maravillosa y todas las razas convivían en paz. Más adelante Shin y Percival habían conocido a un chico de cabello rojo llamado Tony y a su grupo cuando de la nada fueron atacados por los sabuesos infernales. Shin dice: de nuevo estos sabuesos infernales últimamente están apareciendo con mucha frecuencia en toda Britannia. Shin había derrotado a cada sabuesos infernales, ya que sabía sus puntos débiles. Tony dice: ¿qué eran esas cosas tan aterradoras? Shin dice: son sabuesos infernales, llevan varias semanas apareciendo en toda Britannia, no se sabe qué buscan o cuáles son sus objetivos. Tony dice: espera que no me digas que esas cosas aterradoras son las bestias llamadas sabuesos infernales, que tanto están hablando todo el mundo. Percival estaba confundido por la conversación que Shin y Donnie estaban hablando, y no sabía que eran esas criaturas que Shin había derrotado. Los tres siguieron su camino hacia una ciudad remota donde se decía que tenía actividad con los muertos. Antes de llegar a esa ciudad, habían recorrido un sitio en el que las puertas estaban derrumbadas por enormes rocas que tapaban el camino, encontrando más adelante una cabaña con un chico misterioso llamado Nasiens. No tenía ningún sexo definido aún. Percival y sus amigos se encuentran con una aguerrida joven llamada Anne que, en contra de los deseos de su padre, sueña con convertirse en caballero sagrado. En el pueblo donde vivía Anne, estaba sucediendo lo mismo. Los aldeanos se estaban enfrentando a los sabuesos infernales y al parecer había alguien comandando a los sabuesos infernales. Era un caballero de armadura azul y por la mirada de Shin el caballero azul era una mujer. El arma que portaba, caballero de armadura azul, es una lanza puntiaguda que irradiaba un poder mágico muy poderoso que emitía una onda que controla a los sabuesos infernales. Percival, sin medir las consecuencias de sus actos, se lanzó contra el caballero de armadura azul. La chica de la armadura azul observó como un chiquillo se lanzó hacia ella y sin prestarle mucha atención solo agitó un poco su lanza lanzando una corriente de luz muy fuerte contra Percival arrastrándolo muy lejos del pueblo. Shin se había quedado muy impresionado ya que la chica de la armadura azul era muy fuerte como para lograr esa hazaña. Tony estaba preocupado por Percival ya que había recibido el golpe directo. Shin dice: eso no es importante. Donnie mira hacia el frente tuyo. Tony hizo caso cuando observó que Caballero Azul enterró su lanza en medio del pueblo. Había ocurrido algo muy importante, el pueblo se estaba desintegrando con todos los aldeanos. Anne había estado con Shin y Donnie cuando también observó su pueblo donde ella nació, estaba siendo destruida y como este desaparecía frente a sus ojos su madre y padre, también con el pueblo. En donde alguna vez existió un pueblo ahora son solo escombros de piedras y polvo. La chica de la armadura azul se había retirado ya que su misión estaba cumplida. Percival se había despertado cuando se levantó y observaba que Shindon y Anne habían quedado en shock y Percival se había acercado hacia donde estaban ellos preguntando qué estaban haciendo. Deberían ayudar a los aldeanos. Anne estaba enojada y frustrada, había golpeado a Percival diciendo que el pueblo donde había nacido ya no existe. El caballero de armadura azul borró por completo el pueblo. Percival al escuchar eso su cara se sombrío ya que no pudo salvar al pueblo, se sentía muy frustrado desde aquel fatídico día en que el caballero de armadura roja Kratos había asesinado a su abuelo. Todo el grupo de Percival incluyendo Anne y su caballo se unieron al grupo de Percival para ir al reino de Lyonés. El grupo de Percival estaba muy callado por todo lo sucedido cuando pararon en un sitio para descansar y al día siguiente y continuar con el viaje. Mediante la noche Anne no podía dormir ya que en sus sueños observaba cómo ese caballero de armadura azul había eliminado el pueblo completo. Despertándose de repente cuando sentirá su cuerpo pesado era Shin que estaba parado arriba de su cuerpo. Anne dice: ¿qué haces encima de una chica? Shin, bájate de inmediato. Shin dice: sé cómo te sientes, Anne, perder algo que tanto amas. Anne dice: calla, tú no sabes cómo me siento, tú no sabes cómo se siente ver cómo tus padres son asesinados frente a ti sin poder hacer nada. Shin dice: cierto, Anne, no sé cómo te sientes de verdad, pero aquel muchacho sí sabe lo que sientes de verdad. Shin y Anne observaron a un Percival durmiendo. Escucha, Anne, Percival sufrió más que tú. Él vio con sus propios ojos como el caballero de armadura roja partió a la mitad a su abuelo. ¿Cómo te sentirás tú ver cómo parten en dos a tus padres frente a ti?
Ese chico Percival está llevando una carga muy grande en sus hombros. Ni Donnie y yo podemos ayudarlo solo. Tú, Anne, ¿sabes cómo se siente, Percival, en estos momentos? Anne había quedado en shock al saber lo que estaba escondiendo Percival. Desde que lo conoció tenía una mirada muy triste, unos ojos que transmitían tristeza y dolor. Varios días después del viaje y momentos muy incómodos y triste, el grupo de Percival finalmente había llegado al reino de Lyonesse. Meliodas estaba al tanto que Lancelot había encontrado uno de los 5 jinetes del Apocalipsis de la profecía de Bartras. El grupo Percival se había encontrado con el grupo de caballero sagrado liderado por Tristán, que es el príncipe del reino de Lyonesse. Al principio el grupo del príncipe, Tristán, había peleado contra el grupo de Percival, dejando mal herido a Anne Donne y la cabeza de Percival fue encerrada por un capullo de oscuridad, tapando así su vista y pensando que todos sus amigos lo habían dejado solo. Cuando de repente todo el reino de Lyonesse se había llenado de un poder muy poderoso. En total son 5 poderes mágicos que se estaban sintiendo en ese momento. Príncipe Tristán dice: ¿qué es este poder mágico tan poderoso? ¿De dónde proviene? Xion dice: ese poder mágico proviene cerca de nuestra posición del reino de Lyonesse. Se dirigen hacia el castillo de Lyonesse. Jade dice: debemos proteger al rey de Lyonesse, pero antes debemos saber quiénes son estos a quienes estamos enfrentándonos. Isolda dice: Príncipe Tristán, ¿qué vamos a hacer con ellos? Ellos son muy sospechosos. No es coincidencia de que cuando aparecieron y a los minutos aparecen estas 5 presencias poderosas cerca de nosotros. Cuando giraron su cabeza tras luchar con el grupo de Percival y Tristán peleando contra el mismo Percival, abrieron sus ojos cuando los otros protegieron al que tenía un aspecto extraño, ya que su rostro lo cubría una masa de oscuridad muy densa. Cuando uno de los acompañantes del grupo de Percival interviene reclamando al grupo de Tristán sobre tratar mal a uno de los jinetes del Apocalipsis. Xion, Isolda, Jade y Tristán abrieron sus ojos al darse cuenta que se habían confundido, y le pidieron disculpas, pero Xion seguía con su mala actitud contra los supuestos jinetes del Apocalipsis, que el antiguo rey Bartras había mencionado en su visión. Jade era el responsable de que le había puesto ese capullo de oscuridad que no dejaba ver a Percival del todo. Cuando Jade deshizo la magia que tenía rodeada la cabeza del jinete, este recobró la vista, soltando unas lágrimas al saber que sus compañeros estaban bien. Tristán dice: bueno, ya solucionamos este problema, ahora debemos ir en busca de quienes les pertenece estos poderes mágicos que cada vez se están acercando al castillo de Lyonesse. Tanto el grupo de Tristán como los de Percival fueron al origen de los poderes mágicos, que se estaba sintiendo aún más fuerte que antes. Cuando llegaron y observaron que en medio del reino de Lyonesse estaban un grupo de 5 individuos, cuando Tristán abrió sus ojos al darse cuenta de quiénes eran. ¿Por qué Tristán estaba tan sorprendido al ver a estas 5 personas? En el reino de Camelot estaba Arthur, sentado en su trono sin un brazo por la feroz batalla contra un caballero de la Orden de la Luna Nueva, los responsables de que Britania pronto sucumbirá de nuevo en la oscuridad. El caballero que estaba en la sala del trono de Camelot y había herido de gravedad al rey actual de Camelot, Arthur Pendragon. Arthur dice: ¿quién eres y por qué me atacas? ¿No sabes quién soy? Caballero de armadura negra dice: sé quién eres, Arthur Pendragon, alguien que había casi despertado el poder del caos si no fuese por el hermano pequeño del rey actual del reino de Lyonesse, Meliodas, antiguo líder de los 11 mandamientos y líder de los 7 pecados capitales actualmente. Dices: ¿por qué te atacó? Es sencillo, mi jefe me mandó para comprobar lo fuerte que eres, alguien que puso en aprietos a Meliodas en su modo asalto a su hermano menor Zeldris, el ejecutor, y a sus 2 maestros Chandler y Cusack, y aún así perdiste teniendo la espada Escalón. Arthur dice: al parecer sabes muchas cosas sobre mí y sobre lo sucedido. Caballero de armadura negra dice: no te pongas así, Arthur, solo vine aquí para probar tu fuerza y me doy cuenta que eres muy bueno con la espada, pero solo es eso. Me retiro. Sino que antes el caballero de armadura negra alzó un dedo apuntando a donde antes estaba el brazo de Arthur, regenerando la extremidad, algo que Arthur se había quedado impresionado. Por cierto, me llamo Hades, es un gusto en conocerlo, rey. En el clan de los gigantes estaban luchando Drole contra un caballero de la Orden de la Luna Nueva. El caballero tenía una armadura hecha de metal brillantes y de sus manos sobresalían barras de metales como si de una pantera se tratase. Y en su otra mano poseía una espada de color negro como la oscuridad misma, y la hoja de la espada irradia un aura de muerte y destrucción. Drole dice: ¿qué estás haciendo en mi territorio y quién eres? Caballero de armadura de metal brillante dice:
Es un gusto conocerlo, rey de los gigantes Drole, ex miembro de los 11 mandamientos liderado por el tercer hermano de Meliodas. Solo vengo de paso, solo quería comprobar la fuerza de uno de los miembros de los 11 mandamientos, y te dijo la verdad, me decepcionaste. Si esto es lo que puedes hacer, es lamentable, rey de los gigantes Drole. Drole dice: al parecer sabes muchas cosas sobre mí y mi pasado para alguien que no tiene ningún respeto hacia los seres vivos. Deberías de presentarte, ¿no lo crees? Caballero de armadura de metal brillante dice: es cierto, ¿dónde quedaron mis modales? Me llamo Estia, soy uno de los caballeros de la Orden de la Luna Nueva, es un placer. Antes que Drole continuara hablando, cuando la caballero de armadura de metal brillante, Estia, le había cortado los 4 brazos a Drole y le rompió la mandíbula en pedazos de un solo corte. En el primer bosque del rey Hada Gloxinia se estaba llevando una pelea, ya que el rey de los sabuesos infernales hizo presencia y era un sujeto de armadura con forma de demonio y ojos rojos como la sangre. Caballero de armadura demoníaca dice: qué decepción, pensé que serías un contrincante adecuado para mí, pero al final la basura sigue siendo basura, ¿no lo crees así? Rey Hada Gloxinia, ex miembro de los 11 mandamientos liderado por el tercer hermano del rey actual de Liones, Meliodas. Gloxinia abrió sus ojos al escuchar que el sujeto sabía cosas sobre los mandamientos y a duras penas levantó su rostro a donde estaba el sujeto de la armadura demoníaca. Dice: ¿quién eres realmente y cómo sabes todo eso de nosotros si apenas es la primera vez que lo vemos? Caballero de armadura demoníaca dice: eso es cierto, Gloxinia, apenas nos conocemos el día de hoy, pero mi líder nos dio toda la información necesaria de cada una de las 5 razas de este mundo y perdona, por mis modales me presento, me llamo Surtur el caballero demoníaco, pertenezco a la Orden de la Luna Nueva. Antes que Gloxinia hablara, cuando, de repente el caballero de armadura demoníaca, Surtur le cortó una pierna y un brazo y las alas que poseía Gloxinia, dejando al rey Hada Gloxinia al borde de la muerte, perdiendo su conciencia. El reino celestial estaba Mael junto a su hermano Ludociel y sus compañeros Tarmiel y Sariel estaban peleando contra 2 caballeros de la Orden de la Luna Nueva. Caballero de armadura sombría dice: al parecer son bastante fuertes, en el clan de las diosas esto te incluye Mael, el 4º arcángel, el más poderoso en la actualidad. Pero no posees tu gracias del sol, ¿no es así? ¿Se lo heredaste? ¿Alguien de la superficie? ¿Alguien del reino de Camelot? ¿No es así? Ludociel abrió sus ojos al saber que el enemigo tiene información sobre Mael y la condición que se encuentra actualmente. Sariel dice: de seguro no están solo, están planeando algo como para entrar a nuestro territorio y empezar un conflicto con las diferentes razas. Tarmiel dice: Sariel tiene razón, es muy sospechoso que ustedes dos vengan a nuestro territorio y empezar una pelea de la nada y decirnos esa información de nosotros. Caballero de armadura gemela dice: fantástico. Sariel de la gracia del tornado y Tarmiel, de la gracia de Océano, y el hermano de Mael que perdió su gracia a manos del tercer hermano del rey actual del reino de Liones, Meliodas, que alguna vez fue líder de los 11 mandamientos y que ahora lo ocupa el segundo hermano pequeño de Meliodas. Mael abrió sus ojos al saber que los sujetos que se estaban enfrentando saben muchas cosas sobre ellos y contrario, ellos no saben nada de ellos. Ludociel dice: ¿quiénes son ustedes y por qué saben tanto de nosotros? Caballero de armadura sombría dice: es verdad en lo que dice Ludociel, no saben nada de nosotros, porque apenas salimos de nuestros escondites, somos de la Orden de la Luna Nueva. Me llamo Dante y mi hermano gemelo se llama Coquitus. Cuando los 4 arcángeles iban a reaccionar cuando de repente fueron heridos de gravedad, cada uno de ellos fueron heridos en diferentes partes del cuerpo. A Mael fue cortado por la mitad y su garganta fue desgarrada, mientras que a Ludociel sus brazos y el abdomen fueron perforados. A Tarmiel fue decapitado cruelmente y a Sariel era el único que lo habían dejado al borde de la inconsciencia viendo todo lo sucedido con sus compañeros. En el reino demoníaco los mandamientos estaban siendo superados por un solo hombre de armadura amarilla. Tanto Galant del Caos como Ameláscula del Caos, Monspedra y Road, Celdris Starosa fueron dejados inconscientes en el lugar. Algunos de ellos presentaban heridas en todo su cuerpo, otros habían sido perforados en el pecho, destruyendo 3 de sus 6 corazones. El caballero de armadura amarilla estaba caminando directo al castillo del rey demonio que estaba gobernando actualmente. Cuando el caballero había llegado a las enormes puertas del castillo, con un solo golpe lo había destruido, haciendo paso hacia la enorme sala del trono, encontrándose con el rey demonio actual Satoru Gojo, el demonio del infinito o el demonio del cabello plateado. El caballero de armadura amarilla estaba al frente con el rey demonio. El ambiente entre ambos se volvió muy espeso, hacia que las columnas del lugar le salieron grietas por el inmenso poder que estaban soltando ambos individuos.
Satoru Gojo dice. ¿Qué te trae aquí intruso? No me vayas a decir que te quieres enfrentar contra mí porque eso sería un chiste de mal gusto y nadie lo va a querer oír. Caballero de armadura amarilla dice. Por supuesto, demonio del infinito, sería un honor enfrentarme contra alguien que reencarnó en este mundo como el segundo hijo del rey demonio, fallecido. ¿No crees que sería un desaprovechón no aprovechar esta oportunidad de no enfrentarnos? Satoru Gojo, al escuchar todo lo que ese sujeto había mencionado, abrió sus ojos al darse cuenta que su secreto había sido revelado, aunque una pequeña parte se siente tranquilo ya que su esposa Derier y su hija se habían ido al castillo de su hermano mayor y por otro lado su cuerpo estaba temblando de emoción y frustración al saber que hay alguien afuera que sabe de su secreto más profundo. Rafael dice. Alerta: el individuo de la armadura amarilla posee mucha información de lo que había dicho. Satoru Gojo dice. Al parecer sabes muchas cosas sobre mí, y sabes quién soy yo. Es un honor de que alguien que no se haya presentado aún sepa muchas cosas personal sobre mí, esté tan tranquilo frente a mí. Caballero de armadura amarilla dice. ¿Es cierto Tommy Jones, o quieres que te llame Satoru Gojo? Me presento, me llamo Hércules, pertenezco a una orden llamada la Orden de la Luna Nueva. Cuando Satoru Gojo escuchó su verdadero nombre, algo en él se sacudió, de repente, pero dejó eso de lado y Satoru se había parado de su trono caminando lentamente hacia su contrincante poniéndose frente a él. La pelea había empezado cuando Satoru Gojo golpeó a Hércules de un solo golpe que estaba empleando su poder mágico azul, haciendo que Hércules se estrellara contra todo lo que Satoru Gojo movía sus brazos controlando el cuerpo del enemigo. Caballero de armadura amarilla Hércules dice. Así que este es el poder mágico azul del que tanto hablaban, es un poder aterrador. Hércules se había soltado del poder mágico azul de Satoru tomando distancia y el daño recibido era grande, la armadura de Hércules estaba llena de daños. El caballero de armadura amarilla se dirigió hacia Satoru Gojo a toda velocidad. A pesar del tamaño de su cuerpo y de sus músculos, la velocidad de este era muy superior a cualquier caballero que aparecieron actualmente. Satoru Gojo abrió sus ojos al ver la enorme velocidad. Cuando iba a preparar otro ataque, Hércules se había desaparecido del lugar. Satoru Gojo abrió sus ojos y mirando a todos lados. Cuando escuchó una voz detrás de él, Satoru había mirado hacia atrás cuando fue golpeado fuertemente en el rostro mandándolo a estrellar contra la pared de la sala del trono. Satoru Gojo estaba muy confundido de lo sucedido ya que se suponía que nadie podía tocarlo gracias al infinito que cubría todo su cuerpo. Caballero de armadura amarilla Hércules dice. Veo que te sientes confundido Satoru Gojo, te explicaré. Mi poder mágico hace que cualquier ataque que yo realice acierte sí o sí, no importa si mi enemigo esté cubierto del infinito del universo o que mi enemigo se vuelva un fantasma o intangible. Mi poder mágico lo vuelve realidad. Este poder mágico se llama golpe de la realidad. Seguimos y Tommy. El combate entre dos monstruos se estaba llevando a otro nivel y Satoru Gojo estaba en desventaja ya que cada golpe que Hércules le propina le hacía mucho daño y hacía que Kasabe su conciencia se vuelva blanco. Por otro lado, Hércules tenía mucho daño, su armadura estaba a punto de quebrarse por completo. Rafael dice. Alerta: casa golpe que recibe del individuo llamado Hércules está perdiendo la consecuencia. Si sigue con la batalla caerás inconsciente. Igual ese individuo llamado Hércules, su armadura está llegando a sus límites. Cuando Rafael terminó de analizar la batalla, Satoru Gojo había lanzado su último recurso, un poder mágico de color verde, haciendo que se tragara todo lo que estaba a su paso. Caballero de armadura amarilla, Hércules vio el enorme orbe de color verde, que se estaba acercando peligrosamente a su posición cuando lo esquivó pensando que no iba a suceder nada malo cuando el orbe de color verde se había llevado la mitad de su cuerpo dejándolo a minutos de su muerte. Hércules había caído al suelo viendo el techo por última vez cuando su vida había llegado a su final y con una sonrisa plasmada en el rostro demostrando lo fuerte que era el caballero de armadura amarilla Hércules. Por otro lado estaba Satoru Gojo parado sin poder moverse, haciendo saber que había perdido la conciencia tras lanzar el nuevo poder mágico. Una hora después los mandamientos fueron sanados. El primero en despertarse era Zeldris, que estaba en una camilla en el hospital del reino demoníaco. Preocupado se había levantado, pero su cuerpo no estaba totalmente en condiciones para caminar, pero su esposa estaba cuidándolo. Zelda estaba preocupada por su amado cuando le habían dicho que él y los otros mandamientos fueron heridos de gravedad por un sujeto desconocido. Zelda dice. Zeldris, deberías descansar, todavía no estás en condiciones para caminar. Zeldris dice.
Lo sé, Zelda, pero debo de ir a ayudar a mi pequeño hermano. Está solo en el castillo y de seguro ese desgraciado está enfrentándose contra mi hermano pequeño. Zelda había bajado la mirada. Zeldris se había percatado de que Zelda había bajado la mirada cuando iba a hablar cuando se escuchó en el pasillo del hospital. Demonio, dice. Es una pena que nuestro rey Satoru Gojo haya caído muerto tras el combate contra ese caballero de armadura amarilla. Zeldris al escuchar eso y miró a Zelda que no quería pronunciar ninguna palabra al respecto. Las emociones de Zeldris habían salido a la luz, y sus 7 corazones latieron con mucha más fuerza todavía. La muerte de Satoru Gojo recorrió por todos los clanes, igual las batallas de cada jefe de clanes salieron a la luz mostrando lo indefenso que se encuentra en estos momentos todo Britania. En el reino de Camelot, la pequeña maga Merlin había escuchado el rumor de que el demonio del infinito había caído en combate contra uno de los caballeros de armaduras. Merlin dice, es extraño si ha muerto porque no he vuelto a mi forma original y mi poder mágico no ha vuelto.